Bueno, pues vamos a comenzar, que vamos con un pelín de retraso, con la última parte de esta jornada sobre hepatitis y coinfección, y se trataba y se trata de hacer una mesa redonda con diferentes interlocutores, pues representantes políticos, de asociaciones de pacientes, para intentar ver qué retos de salud pública nos plantea la hepatitis C y, en este caso, la coinfección con VIH. Quisiera dar las gracias a Gracia Fernández Moya, que la tengo aquí a mi derecha. Ella es diputada por el Partido Socialista Obrero Español por Almería, aquí en el Congreso, y forma parte de las comisiones de Sanidad, Igualdad, Drogas y Discapacidad. Yo creo que es una persona que nos puede dar una visión desde el lado político de cómo poder establecer alguna política de salud pública en orden sobre esta emergencia que tenemos. Tengo a Antonio Bernal, que es el presidente de la FNT, de la Federación Española de Hepatitis, Enfermos y Trasplantados Hepáticos. Y tengo a Jancho, que todos lo conocéis, que es el presidente de CESIDA. Yo creo que, y empezamos por Gracia y luego ya vamos todos un poco hablando, con la hepatitis C nos estamos encontrando ahora un poco en una emergencia asistencial. Tenemos una emergencia, gente muy grave que se le está intentando dar, no en todos los casos por las dificultades que todos conocemos, pero una solución ética, porque hay casos de muerte ya muy próxima. Pero en cualquier caso es una situación asistencial aguda. ¿Cómo podemos revertir eso hacia una política verdaderamente de salud pública? ¿Cómo la Administración, cómo los políticos podéis transformar, porque en definitiva sois vosotros los que generáis, junto con los pacientes y las asociaciones y los clínicos, esas políticas? ¿Cómo se le podría girar esta emergencia a una política de salud pública preventiva sostenible en el tiempo? Bien, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí esta tarde con ustedes, a compartir reflexión y espero que algunas propuestas, ¿no? A mí me interesa escuchar también propuestas. Estoy encantada de haber llegado, que llevarais un poquito de retraso para poder oír la presentación anterior. Ojalá hubiera estado en todas las de esta mañana, pero ha sido imposible. Y lo que me planteaba, yo creo que la única manera de buscar soluciones políticas a situaciones como las que hay ahora en la hepatitis C y otras que puedan ser más o menos similares es que la salud pública esté en la agenda política. Y la salud pública, por desgracia, bueno, ahora llevamos unos meses que hemos estado muy con la salud pública por el tema de ébola, pero antes no se hablaba de salud pública. La salud pública debe de ser fundamental, sobre todo en la prevención primaria, que hablabais también de la prevención de hepatitis C. Todo lo que se dedique a prevención de enfermedades es coste eficiente. Todo lo que se dedica a prevención es presupuestos que se dedican, como decimos siempre, que son dineros muy bien gastados, ¿no? Como decimos en Andalucía. Y ahora mismo todas las políticas de prevención se están dejando de lado. No consta en los presupuestos, no consta en la iniciativa, en lo que se hace, no está costando ahora mismo en el Ministerio. Cuando hablamos de hepatitis C, yo, como miembro de la Comisión de Sanidad, he tenido ocasión de estar muy en contacto con pacientes, que nos hemos reunido allí en el Congreso, también con pacientes a nivel personal que me han llamado, ¿no?, para explicarme su situación. Bueno, os quiero también aclarar un poquito, yo de profesión soy médica, aunque, para que entendáis un poco, yo soy médica, mi profesión es médica, ahora de forma ocasional estoy de diputada, pero yo soy médica de familia. Y he estado bastantes años pasando consulta y más
de mi carrera profesional casi todo el tiempo he estado en gestión sanitaria. O sea que he estado de directora de un distrito de atención primaria, de directora de un hospital, o sea que también he tenido experiencia en gestión. Y entiendo las dificultades que hay también para gestionar todas estas cosas. La salud pública en cartera política y que las políticas que se hagan desde arriba, de quien le corresponde en ese momento gobernar, planes que sean concretos, que puedan beneficiar a toda la población, y después es muy importante que no se queden en los papeles, porque si se hace un plan y se quedan los papeles no nos vale para nada. Tiene que bajar después a lo que es la gestión estratégica, a las comunidades y a las consejerías y a todos los centros, y después a los centros operativos, que son los que tienen que ponerlo en marcha. Todo eso se tiene que coordinar de una forma adecuada para garantizar que en todos los casos, como estamos diciendo, de emergencia, porque ahora mismo es una situación muy delicada, sobre todo para los pacientes que ven que dicen, jolines, que es que no voy a llegar, asegurar la equidad en el acceso a los medicamentos. Si hay una solución, si hay una terapia, y yo no me conocéis, pero yo no voy a hacer demagogia de lo que es la política de medicamentos. Yo sé lo que cuesta, yo sé que es muy difícil, nunca lo he tenido que negociar, pero sé que tiene que ser muy difícil acordar los precios de los medicamentos. Pero como yo os decía, como he estado mucho tiempo trabajando como médica con recetas y luego en los hospitales y en los centros de salud, yo sé que hay muchas cosas en las que hay áreas de mejora. Y yo sé que cada año los médicos recibíamos una ficha de un medicamento y hay un numerito que lleva arriba, una señal que ponía, no aporta nada nuevo. Pues, otro medicamento aporta alguna novedad. Otro medicamento no aporta nada nuevo. Entonces, cuando hay un medicamento que sí que aporta, y lo que aporta es muchísimo, porque puede curar la enfermedad en unos porcentajes tan altos, tan elevados, jolines, ahí hay que poner toda la carne en el asador. Porque nos estamos jugando mucho. Nos estamos jugando calidad de vida, pero sobre todo la vida de los pacientes. Entonces, para dejarle paso, no sé si después vamos a intervenir más o no, pero yo os quería comentar, y si queréis después lo hablo cuando ya hablen los compañeros, qué estamos haciendo, en qué podemos ayudar, porque ahora, como os decía, de forma provisional me toca trabajar en el Congreso y en mi provincia, en qué podemos ayudar. Os contaré qué estamos haciendo, pero seguro que podemos hacer más. Yo cuando comentaba, no me he quedado con el nombre, la anterior ponente, Pepita, cuando comentaba es que no se registra la hepatitis C, fijaros que, oye, yo eso lo sabía, que no se registraba porque estaba haciéndolo, y yo decía, jolines, no se me ocurrió a mí hacer una iniciativa para que se registre la hepatitis C. Son cosas que, es verdad que el día, tantísimas cosas, que es poquito, pero paso a paso, se van mejorando las cosas. Así que si queréis, pues después ya comento qué estamos haciendo, qué estamos pidiendo en el Congreso, en qué estamos trabajando y en qué podemos seguir trabajando, ¿vale? Antonio, un poquito desde el punto de vista de las asociaciones de pacientes, ¿cómo dar este giro? Bueno, yo lo primero, si me permitís, antes que nada quería enviar un mensaje de optimismo, ya que nunca habíamos tenido la posibilidad, los pacientes con hepatitis C, de curarnos con las posibilidades que tenemos en este momento. Por tanto, tenemos que ser optimistas, ante todo, punto número uno. El cómo lo consigamos, el que los tratamientos están ahí, que van a tardar más, que van a tardar menos, pero pienso que lo podemos hacer de dos formas: enfadados y enervados, o hacerlo optimistas. Y pienso que desde el punto del optimismo vamos a ser capaces de sacar adelante el tema y vamos a ser capaces de conseguir que las administraciones se sensibilicen con nuestro optimismo y se den cuenta de que necesitamos curarnos. Una vez aclarado este punto, que pienso que en algunos momentos hemos perdido los pacientes, porque hemos visto que llegaba el medicamento pero que no nos llegaba, pero que parece que sí, pero que hace 2 años y no llega y me voy a morir y bueno, pues vamos a ser conscientes de ser optimistas. Primero, de mantener ese punto de alegría y de optimismo, y desde aquí vamos a trabajar. La Administración contamos con un problema grave que es el modelo nacional en este momento, pues es un gobierno central con un poder más que relativo y unas comunidades autónomas
que son las que realmente tienen la potestad, la fuerza y son realmente los responsables de la salud de las personas que viven en esa comunidad. Claro, esto crea muchos problemas porque a la hora de la verdad al final nos encontramos con que dictámenes que puede sacar el Ministerio, unas autonomías lo tratan, otros no lo tratan, y esto posiblemente dentro del mundo de la equidad es donde nos encontramos mayor obstáculo en el tema de la administración. Nosotros mismos lo vivimos desde las propias asociaciones, el que hay comunidades donde tenemos unas vías de diálogo muy bien establecidas, como por ejemplo con Andalucía, nos consta que tenemos allí unas vías de diálogo abiertas muy buenas y en otras comunidades no hay acceso. Entonces, si queremos realmente que el paciente cada vez esté más empoderado, que el paciente cada vez tenga mayor implicación dentro del sistema sanitario, si queremos que el paciente entienda el por qué un medicamento, pues a lo mejor hay que retrasar su aprobación o hay que esperarse un poquito a la aplicación, pues porque este tema o aquel, pues habrá que explicárselo. No podemos pretender que la gente sea adivina, la gente se enfada si no le explicas las cosas. Si a la gente le explicas las cosas, la gente las entiende, los pacientes lo entendemos. Entonces creo que esas vías de diálogo son imprescindibles y esas vías de diálogo, desde muchas consejerías, no hay manera de conseguirlas. Entonces yo tengo que felicitar, por ejemplo, a Andalucía porque esa vía de diálogo está abierta, esa vía de diálogo siempre que hemos necesitado hablar con ellos o exponer cualquier cosa se nos ha abierto. Y si esto lo conseguimos de todas las consejerías y desde el Ministerio de Sanidad también conseguimos que se nos abran esas puertas de diálogo y se nos atienda y nos llegue esa información, podamos transferirla para que llegue a los pacientes real, porque no, al final siempre llega la información que nos llega a través de los medios, pero los medios ya sabemos que al final, pues bueno, pues se terminan pues tergiversando muchas informaciones que al final lo único que pueden hacer a lo mejor es crearte una angustia o crearte unas necesidades innecesarias. Entonces, creo que es importante esto, o sea, lo que puede hacer la Administración, especialmente además de hacer todo el esfuerzo posible, porque el tratamiento y los mejores tratamientos y los más adecuados y curar al máximo de personas posibles con los mejores, es establecer esas vías de diálogo para que los pacientes podamos entender de primera mano, desde las asociaciones podamos transmitir de primera mano a los pacientes toda la información de qué está ocurriendo y el porqué de cada cosa y de cada momento de las circunstancias de los tratamientos nuevos. Yo creo que es fundamental que las asociaciones de pacientes, el activismo, la sociedad civil tenga información de primera mano. Es la mejor vía para que podamos participar en la elaboración, en definitiva, de lo que puede ser un plan estratégico. Sin la participación de la comunidad y la participación de los pacientes, no hay ningún plan estratégico que se sostenga. ¿Qué se puede aprender de los Hancho, del VIH, en este caso, de la trayectoria que llevamos nosotros como sociedad civil desde los años 80, lidiando con estas cosas de planes estratégicos, de acceso a medicamentos? Toda nuestra experiencia, ¿cómo se puede volcar también en... Hombre, me encanta esa pregunta porque yo creo que es una experiencia que ya hemos vivido las organizaciones de VIH y un poco todas las iniciativas que ha estado saliendo aquí, que ha estado contando Pepita, las hemos vivido nosotros. Tenemos una gran experiencia, mucha riqueza en tratar, en diagnóstico precoz, en counseling, en informar a los pacientes, en prevención, en apoyo psicosocial, que también es una cosa muy importante que no podemos olvidar. Yo creo que todo eso tiene que ser extrapolable. Es decir, que de alguna manera coinciden muchos factores, tanto como las vías de transmisión, hay otros que son distintos, como que es una enfermedad que tarda más en desarrollarse, pero sí que quiero decir que volvemos a tener muchas dificultades. Antonio, hablas de optimismo. A mí me encanta ser optimista, pero realmente cuando te viene una persona a la organización que no puede acceder a los fármacos, que la ves, que tiene casi una sentencia, a nosotros nos cuesta mucho ser optimistas en estas realidades. Por supuesto siempre les damos ánimo, ¿no?, que lo tenemos claro, pero realmente la realidad muchas veces nos pesa mucho. Eso es así, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos el acceso, vamos a tener acceso a los fármacos, esperemos, y nos gustaría que fuera lo más rápido posible porque hay mucha gente que tiene una necesidad urgente. Nuestra gran preocupación es ahora cómo se va a desarrollar, cómo se va a implementar en todas las comunidades autónomas. Tenemos las competencias transferidas
y la realidad que nos ha enseñado pues, todo este tiempo es que es muy dispar del País Vasco, Extremadura, Andalucía, Aragón, y eso es una de nuestras principales preocupaciones. Dependiendo de qué comunidad vas a tener acceso, hay comunidades que hoy en día ya tienen acceso y hay otras que, vamos, que ni de lejos. Entonces, eso es un poco una de las preocupaciones que tenemos en CESIDA y nos hemos propuesto hacer un seguimiento exhaustivo de cómo va el desarrollo, por supuesto en coordinación con todos los médicos de especialistas, ¿no?, para ver un poco cómo se está implementando estos nuevos tratamientos, ¿no?, a ver realmente si están llegando o no están llegando, porque bueno, ya con estos anteriores medicamentos hemos visto que el desarrollo es muy desigual, eso nos preocupa. También nos preocupa mucho, y a colación de la ponencia que hemos tenido primera, la situación en las prisiones. Las personas que están en prisiones, bueno, yo creo que realmente tienen un hándicap añadido y nos preocupa mucho pues, por todo lo que hemos estado viendo aquí, ¿no? A ver cómo podemos incidir para que, bueno, que no sean ciudadanos de segunda, que no sean personas que tengan un acceso distinto a la sanidad como todos los demás, todos los factores, yo creo que también es importante, ¿no? Por supuesto, la información, campañas de sensibilización, de prevención, yo creo que es fundamental, ¿no?, que las echamos en falta y, por supuesto, presupuesto, ¿no?, que todas estas buenas iniciativas, que todo esto que esté en el papel vaya acompañado de recursos, porque si no realmente seguiremos teniendo pues, una pata bastante coja, ¿no? También hemos hablado del diagnóstico tardío, hemos hablado de los problemas psiquiátricos, creo que hay muchos factores que inciden en la enfermedad que realmente, bueno, tienen algunos bastante relación con el VIH, como el estigma, la discriminación, y bueno, respondiendo a la pregunta, yo creo que bueno, tenemos unas lecciones aprendidas que yo creo que hay que utilizarlas, ¿no? La experiencia que hemos conseguido, que tenemos durante todo este tiempo, el activismo que tenemos las organizaciones de pacientes de VIH, yo creo que es un referente, porque no ha habido otras organizaciones de pacientes que hayan actuado de esa manera y hayan conseguido tantos logros, ¿no? También avances científicos, ¿no? Los primeros tiempos del VIH, cuando empezaban los ensayos clínicos, bueno, las personas con VIH se negaban a tomar placebos y exigían el tratamiento porque es que se estaban muriendo. Yo creo que, bueno, realmente tenemos una amplia trayectoria que es extrapolable a la realidad de ahora con la hepatitis C. Gracias. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué nos puedes contar que estáis haciendo en la Comisión de Sanidad del Congreso ante todo este panorama que tenemos ya encima? Porque lo tenemos encima. Lo tenemos. Bien, nosotros las iniciativas que venimos haciendo, algunas ya se han debatido, otras están pendientes, hasta que se llegó a aprobar el medicamento, porque, bueno, los medicamentos, yo me hice un cuadro, porque yo he ido siguiendo, a ver si lo puedo enseñar, yo he ido siguiendo la aprobación de los medicamentos y cuando ya me estaba preparando de uno se aprobaba otro y entonces me hice el cuadrito con las fechas, con lo que aportaba y todo eso, ¿no?, para poder tenerlo un poquito al día. Pues nosotros durante todo este tiempo hemos estado presionando con preguntas, tanto en el Pleno como preguntas escritas para decir qué problema había porque no se hacía ya el acuerdo, ¿no?, presionando un poco. Bien, es verdad que entendiendo también la difícil y lo que se quería aprovechar la empresa farmaindustria con la negociación de los precios, pero hemos estado en ese sentido. Presentamos, que se debatió el día 7 de octubre, una iniciativa, una proposición no de ley, en la que pedíamos lo que estabais comentando también antes, un plan de acción frente a la hepatitis C, un plan estratégico frente a la hepatitis C, porque entendemos que antes había un plan que vino bien en su momento, en los años de VIH, SIDA y otras ITS que se incorporaban, vino bien, la verdad yo creo que fue un plan que ha tenido su fruto, que con seguramente cosas para mejorar, pero vino bien. Pero ahora, por la especial situación de la hepatitis C, por la especial gravedad y además por la situación que tenemos de que hay fármacos que se pueden administrar a cada paciente y que se puede curar, creemos que es algo que tiene que ser específico. Y por eso pedimos en el Congreso el plan de acción frente a la hepatitis C. Y un plan de acción que abarque, como yo decía antes, la prevención primaria, la promoción de la salud para evitar nuevos contagios, la prevención secundaria, o sea, el diagnóstico precoz. Ahí yo llamé, aunque ahora mismo yo no puedo decir yo soy experta en esto, porque no me considero experta, pero sí que ya me puse yo mi señalita de screening. Porque si se consigue un tratamiento que erradique y que pueda ser el tratamiento definitivo, cumpliría casi todos los criterios de que se dice para un screening, pero
tendría que ser un tratamiento que pueda ser accesible a toda la población, o sea que habrá que estudiarlo, pero ya se puede abrir esa vía, como decíais, ¿no? El tratamiento, el abordaje del tratamiento con los fármacos, los trasplantes, todo, asegurando la accesibilidad, y aquí es fundamental tener en cuenta el Real Decreto dichoso, que le tengo mucha manía porque es que se aprobó el mismo día que yo entré en el Congreso, y le tengo mucha manía, el 16/2012. Y ese Real Decreto dejaba fuera una parte de la población. Entonces, no se puede dejar fuera una parte, el de la que se quedan fuera los migrantes. Lo conocemos ya todos por esas cifras, ¿verdad? Pues eso me preocupa, que haya gente que no tenga accesibilidad a ese plan que se haga o a esos tratamientos. Me preocupa otra cosa, porque los tratamientos que hay para VIH, los tratamientos que hay para hepatitis C son hospitalarios. Y todavía tenemos ahí la amenaza del copago hospitalario, que no se ha retirado, aunque no se está implantando. Y además ahora, hace muy poquito, se publicó una sentencia del Tribunal Constitucional que decía que no era inconstitucional. Yo me temo que en cualquier momento que necesite dinero el Gobierno va a decir, oye, pues tenemos ahí el plan, tenemos ahí el Real Decreto que decía lo del copago. Porque yo he pedido, por escrito, tengo las preguntas, le he preguntado al Gobierno, ¿piensa aplicar el copago hospitalario o piensa retirar los copagos de ortoprotesis, de dietéticos, de productos dietéticos y tal? Dice que no lo piensa aplicar. Digo, pues retírelo en el Real Decreto, porque se está incumpliendo la ley. Si tenemos leyes es para cumplirlas, y si tenemos un Real Decreto es para cumplirlo. Si no se va a aplicar, retírenlo. Una modificación, que lo hacen tan rápido, lo modifican en un día y asunto terminado, porque así no habrá esa amenaza siempre de los pacientes que en cualquier momento puedan pedirlo, incluso con efecto retroactivo. Entonces decir, oye, no, si hay una ley que no se está cumpliendo, cámbialo y lo corrige, ¿vale? Y me dijeron, no lo podemos quitar porque ahora no lo vamos a implantar, pero más tarde no lo sabemos. O sea que eso tenemos que tenerlo ahí para no perderlo de vista, ¿vale? Porque sois pacientes, a los pacientes de hepatitis C, de VIH, les afectaría. Temas de qué estamos haciendo ahora en la iniciativa, la comento con un poquito más detalle, porque además, sobre la marcha, nos hicimos nosotros mismos una autoenmienda. Esta iniciativa la defendió Pepe Martínez Olma, nuestro portavoz de Sanidad, y lo que pedíamos era aprobar un plan de acción frente a la hepatitis C que fomente la prevención, la detección precoz y el tratamiento en base a evidencia científica en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos y pacientes. Y segundo lugar, incorporar Sofosbuvir en el Sistema Nacional de Salud. Como ya cuando se debatió, ya se había hecho público que estaba incorporado, sobre la marcha cambiamos una autoenmienda y dijimos, ya está el tratamiento, vale. ¿Ahora qué pedimos? Que haya un presupuesto específico para las comunidades, para que luego no dependa de que la comunidad diga que no tengo dinero, sí o no, para poder aplicarlo, para poder facilitar el acceso. Entonces pedimos que hubiera un presupuesto específico para las comunidades, que podía ser los fondos de cohesión, que podía ser algún presupuesto, porque justo estábamos empezando a debatir los presupuestos. Bueno, pues supongo que lo habréis visto en la acta del Congreso, y si no yo las paso, que no se aprobó la petición. Ellos dicen que ya hay un presupuesto para esto y decían que ya había un presupuesto. Se contempla en el presupuesto de 2015 del Ministerio. No es verdad. No hay ningún presupuesto específico ni para hepatitis C ni para los planes que haya, planes de salud pública. Si miráis los presupuestos, se sigue dando lo mismo a las comunidades, pero no está especificado para qué. Con lo cual, cuando llega a las comunidades, con las restricciones que hay, que todas las comunidades están muy asfixiadas, no hay un presupuesto específico. Sí que se ha puesto, que también lo sabéis, y en esto sois vosotros más expertos que yo, vosotras, sabéis que se ha puesto un tope de gasto, ¿no? También eso está en debate, está en discusión, y hoy se publicaba que el Gobierno trabaja en techos de gasto conjunto para la autonomía en medicamentos. Hasta que no lo expliquen, yo no sé si esto es bueno o malo. Fijaros, porque antes era techo de gasto por cada comunidad. Que entonces, pues dice, pero ahora va a ser por todas las comunidades. Entonces no sé cómo se va a organizar, no lo sé. Hasta que no lo expliquen, pues no podemos tener un criterio. Estaremos en contacto y ya os podremos decir las opiniones, ¿vale? Y yo os decía que nosotros seguimos trabajando porque lo que queremos es que haya equidad, que haya accesibilidad y que se trabaje por la sanidad, por la salud pública.
Pues la sanidad pública universal y equitativa, como estaba antes, pero también ahora que se trabaje en la salud pública, en la prevención de las enfermedades, en el diagnóstico precoz, en las que sean, con pruebas que sean fáciles de diagnóstico precoz y en las que tengan un tratamiento, por supuesto, que sea accesible. Yo entiendo perfectamente a los pacientes la desesperación de decir, jolines, que es que me puedo curar. Es que me puedo curar. Entonces, tendremos que poner toda la carne en el asador y trabajar para seguir haciendo propuestas. Estoy a vuestra disposición. Cualquier cosa que desde el Congreso podamos transmitir en la Comisión de Sanidad, en el Pleno o en el trabajo del día a día, pues me tenéis a vuestra disposición para trabajar en este tema, porque creo que es de justicia, que es muy necesario, pero además que es de justicia. Antonio, ¿cuál es tu valoración del acuerdo del 125 millones, de la aprobación del Sofosbuvir, la aprobación de Simeprevir, Harboni, que viene por ahí? Bueno, decir, danos tu valoración como presidente. Bueno, yo lo primero que quiero es aclarar un momentito, no sea que se hayan confundido los términos. Yo, cuando hablo de ser optimista, es lo contrario de pesimista, o sea, pero no cambiar el fin, que al final lo que queremos es, evidentemente, conseguir lo que sea. Pero parece que se lleva mejor con optimismo que con pesimismo, ¿eh? Pero al final, evidentemente, tenemos que luchar por conseguir las cosas que se quieren. Pero desde el optimismo parece que se lleva más contento. Vamos a ver, el tema de los tratamientos, nosotros desde la Federación al final hemos llegado a una conclusión, y además la prueba ha venido dada recientemente con lo del ébola, ¿eh? O sea, vamos a ver, eso no funcionaba ni para atrás. O sea, mientras lo llevaba la señora ministra, eso no había manera de que funcionara, ¿verdad? Hasta que no ha llegado la vicepresidenta, ha dicho aparta, me pongo yo. ¿Y qué hago? No es que me ponga yo, no. Cojo un comité de expertos, de gente que sabe, y monto, y ellos se van a hacer los responsables y ellos van a ser los que van a tener que arreglar el tema. Bien, pues eso mismo considero que es lo que hay que hacer. O sea, vamos a ver, ¿quién mejor que los propios hepatólogos y que los propios especialistas son los indicados para que en este momento tan vital para la hepatitis C monten esos comités y se confíen en ellos plenamente, tal como se ha hecho con el ébola, cuando no ha habido más remedio que confiar en ellos? ¿Por qué mientras estamos politizando todo eso si realmente quien sabe son los especialistas? Entonces, dentro de la aprobación de todos estos medicamentos, desde que se empezaron a aprobar los de la triple terapia hasta el que tenemos ahora en este momento, el último, que parece ser que se va a incorporar ya, lo único que digo es que tenemos la gran ventaja de que el arsenal terapéutico del que va a disponer el hepatólogo es muy completo. Va a tener para tratar pacientes en fases previas, va a tener para tratar a todos los pacientes que él considere, y donde tenga que utilizar 2 antivirales, también va a disponer de ellos porque los va a tener, más todo lo que pueda ir viniendo a partir de aquí. Pero de momento ahora con lo que hay, dispone ya del arsenal terapéutico como para poder tratar hasta con 2 antivirales sin efectos secundarios a todas las personas que no puedan ser tratadas con interferón. Si a estos hepatólogos y a estos médicos se les deja realmente que ejerzan su profesión, que puedan ellos elegir el tratamiento idóneo, pues habremos conseguido algo importante en este país, que es curar al máximo de gente posible con los tratamientos que hay en este momento. Si no se les deja hacer, porque se le empiezan a poner las limitaciones por un sitio y por otro, pues volveremos a la misma de siempre. Con lo cual es igual que lo aprueben, que no lo aprueben, que se deje de aprobar, porque al final tienes que andar peleándote pues con la comunidad no sé quién, porque sí lo han aprobado, pero allí no lo ponen, porque no tienen dinero, porque tienen mucha voluntad pero no sé qué, y al final acabamos siempre con la misma historia. Por tanto, en cuanto a la aprobación de los medicamentos, tarde pero llegó, hemos completado el arsenal terapéutico, con lo cual se puede tratar absolutamente a todo el abanico de pacientes, y ahora lo que pido, o lo que pedimos desde la Federación, es el que se deje a los expertos trabajar. Se deje a los expertos trabajar, a los que realmente saben. Que se dejen de historias de que si están influenciados por la industria farmacéutica o si dejan de estar, o vamos a ver, que son profesionales y que lo que quieren es tratar con el medicamento más idóneo a cada paciente. En cuanto a lo que comentaba Juancho de las prisiones, nosotros hace poco tuvimos un tema con Muface,
que representa un colectivo muy importante. Estamos hablando de 1,5 millones de profesionales, de funcionarios, que están en terreno de nadie porque no pertenecen a ninguna comunidad sanitariamente, pero que, por otra parte, pues el acceso a los tratamientos pues era complicado porque muy fácil, pues con aquello de decir, bueno, cada uno tiene su mutua, la ha elegido y bueno, pues al final, mediante las posibilidades que tuvimos, logramos mantener una reunión con ellos, se ha llegado a unos acuerdos con ellos, no se van a restringir los tratamientos, se va a hacer una campaña de detección precoz a todos los funcionarios en colaboración y bueno, pues creo que es un paso adelante. Ahora mismo estamos en la tramitación de hacerlo con la población reclusa, porque sabemos que hay un grave problema, me parece que te lo comenté, ya hemos enviado el primer correo al Ministerio del Interior, a instituciones penitenciarias, al Departamento de Atención Sanitaria de instituciones penitenciarias y en 10 días todavía no he recibido ninguna respuesta, ni tan siquiera un acuse de recibo. Le daremos otra oportunidad. Si no llega esa otra oportunidad, pues bueno, pues intentaremos utilizar los medios que son los que tenemos a nuestro alcance, que son la prensa, que es el denunciar públicamente la falta de atención, ya no solamente a los presos, que son lo importante, sino a las entidades que pueden transmitir la información real a los presos y a sus familiares, porque al final es que cuando te viene algún familiar y te pregunta, pues es que no sabes qué decirle, pues no sabes si decirle que es que la culpa es del Ministerio del Interior o es del Montoro porque no le da dinero o de quién es. Entonces, bueno, pues al final lo único que le pedimos es información, era lo que os decía antes. Si nosotros tenemos información suficiente y desde el Ministerio del Interior se nos dice que pues mira, es que esto va así, 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 y va con esta tramitación y va mediante este camino. Bueno, pues muy bien, pues al menos ya sabemos lo que hay y podemos explicarlo a los familiares, podemos explicarlo a los reclusos, a la población reclusa y tirar adelante. Pero claro, lo que no puede haber es no diálogo, porque el no diálogo es el que al final, pues el culpable es el que no dialoga. Todo lo demás está así. Y ese es nuestro próximo objetivo, así como a muy corto plazo. Evidentemente que va a ser también la lucha porque se respeten, tal como decía Juancho, se respeten en todas las comunidades autónomas los pactos hechos. Y que los índices de posicionamiento terapéutico que marca o que se han marcado directamente por los profesionales que han participado en la IPT del Sofosbuvir o del Sovaldi y del Simeprevir, que está también por salir, pues una vez que salga, pues que sea vinculante realmente, como dicen, y que además cada comunidad no vuelva otra vez a establecer sus IPTs y que además luego cada hospital marque su propia línea, porque al final esto pues resulta que es que nos encontramos pues que algunos hospitales tratan y el hospital de al lado no trata. Y claro, esto es imposible. Y luego, sobre todo en el colectivo de coinfectados, evidentemente lo que vamos a pelear y queremos y consideramos es que es un colectivo en el cual las posibilidades de riesgo o el alto riesgo que corre merece una atención especial y que debe ser tratado de forma muy especial y muy urgente. Pues Juancho te iba a decir. Cancho, que yo también ya estoy cansado de las 6 que estoy trabajando, ya me toca. Cancho, Cesida, ¿cómo lo vemos nosotros toda esta valoración como Confederación Estatal de las últimas noticias, las últimas aprobaciones? ¿Cuál es nuestra valoración sobre cómo van a ser los accesos, nuestros planes? Pues bueno, en principio, desde luego, sobre el optimismo, desde luego, el optimismo hay que tenerlo porque tenemos unos fármacos ahí que curan la enfermedad con mayor eficacia, menos efectos secundarios, menos tiempo de tratamiento. Desde luego, desde ese punto de vista, tenemos que ser optimistas. Ahora, yo creo que nuestra obligación como asociaciones, ¿no?, en este caso como CESIDA, como coordinador de las asociaciones, es exigir a la Administración que todo esto se cumpla. O sea, sobre el papel es todo muy, muy fácil. Estamos muy cansados ya de ver muchos papeles, muchos documentos sobre el VIH, sobre acceso a fármacos, sobre muchas otras cosas que luego realmente se quedan ahí porque no hay una dotación económica para ello. Y eso es realmente la preocupación. Ojalá que a partir del 9 de noviembre tengamos el acceso a todos los fármacos y cuando vayan viniendo los nuevos, pues también. Pero realmente yo creo que viendo las realidades económicas que tenemos, viendo la política de este gobierno de recortes, de copagos, de exclusión sanitaria de determinados colectivos,
Pues bueno, nos cuesta creerlo, cuesta que de la noche a la mañana, que de un mes para otro, pues cambien, se les venga la iluminación y cambien su política de recortes y de poco respeto, yo creo que de algunas a las personas enfermas, en este caso de hepatitis, ¿no? Desde luego, CESIDA va a estar ahí, vamos a estar ahí, pues exigiendo que haya, pues, un poco las conclusiones que hemos estado hablando aquí, todas las iniciativas que han salido, yo creo que es el camino que tenemos que seguir y que tenemos que apoyar. Yo, personalmente, con que se cumpliera la mitad de las cosas que hemos dicho aquí, este año me daría con un canto en los dientes. Yo creo que tenemos las herramientas necesarias para controlar la enfermedad, sabemos prevención, tratamiento, diagnóstico precoz. Yo creo que sabemos ya muy atención también psicosocial a las personas, formación de médicos, ha salido de atención primaria, han salido aquí muchas iniciativas que creo que son vitales y también un poco nos viene de la experiencia que comentaba que teníamos antes, ¿no? Para poder controlar. Tenemos resultados que hemos visto como el diagnóstico precoz, la promoción del diagnóstico precoz en el caso del VIH ayuda a contener la enfermedad. Sabemos que el tratamiento, como decía Juanse, no es que además evite la infección, sino que además está curando. O sea, yo creo que las ventajas económicas que hay de acceder al tratamiento, yo no sé cómo se lo podemos explicar, pero está clarísimo que lo hemos estado viendo anteriormente, ¿no? Que son todo beneficios, incluso económicos. Es que estos gobiernos son muy cortoplacistas generalmente, ¿no? Y sobre la situación en prisiones, bueno, me encantaría que hubieras estado, Antonio, porque nos han dado una lección magistral de cuál es la realidad en las prisiones. Y la realidad, en 2 palabras, es que no hay voluntad. Que no hay voluntad de curar a las personas que están en prisión. Porque por los estudios que nos está explicando el doctor Pablo, Pablo Sainz de la Hoya, vamos, para salir a la calle. Para salir a la calle, lástima que los presos y sus familiares no salen, los presos no pueden salir, ¿no? Pero realmente es de denuncia. O sea, no se está tratando a las personas, se les está prohibiendo, se está poniendo trabas a los médicos para que les puedan tratar. O sea, podemos dialogar todo lo que quieras, pero si no hay voluntad política, si no hay recursos económicos, va a ser difícil. Sí, yo creo que estamos en un periodo de grandes expectativas, pero también como sociedad civil nos vamos a encontrar con grandes retos y vamos a tener que estar a la altura, porque la solución está ahí y como muchas veces las soluciones no son fáciles, aunque lo parezcan. Quisiera dar ahora la voz a la sala, a ver, de forma breve, si alguien quisiera preguntar aquí a la mesa. A ver, Juanse. A ver, yo creo que la hepatitis C es un problema de salud pública grave y hasta que este país no se lo crea, pues probablemente no revierta la situación y no haya cambios. Ojalá que todos los médicos tuvieran la libertad de poder utilizar todos esos fármacos que van a tener a su disposición, que ahora hay unos cuantos, pero van a venir más, ¿no? El paradigma del tratamiento de la hepatitis C, hemos luchado para que sean combinaciones sin interferón perfilado y sin ribavirina, y creo que es ahí donde tenemos que ir. Pero va a ser difícil, porque en el campo del VIH también sabemos que no siempre es fácil utilizar todos los medicamentos, ya hay muchas restricciones. Hace unos años no pasaba eso, pero ahora sabemos que sí, es decir, que hay unos tratamientos de inicio, unos tratamientos para rescate y está todo muy controlado. No tiene tanta libertad el prescriptor, de manera que yo me temo que la tendencia va a ser similar. Entonces comparto lo que está haciendo la idea del Partido Socialista de una importancia de salud pública, saber hacia dónde queremos ir, de qué manera hay que hacerlo, porque esto hay que hacerlo de forma planificada, hay que pensar de forma global en la hepatitis C, no cada comunidad autónoma va poniendo parches. Y luego hay que hablar de uno de los obstáculos más importantes, que es el precio de los medicamentos. Es un precio desorbitado. Es un precio desorbitado. Esto ya empezó con los primeros inhibidores de la proteasa y hay de momento la escalada de precios. En ese sentido, me gustaría saber, vuestro grupo político, qué iniciativas tienen a la hora de negociar precios con la industria farmacéutica, qué propuestas haríais para intentar bajar ese precio que a todas luces es desorbitado y que podría poner en quiebra cualquier sistema sanitario público. Por eso yo antes lo decía, que yo no iba a hacer demagogia de un tema que era tan complicado, ¿no?
y que yo no tengo experiencia en la gestión de esos precios. Yo me imagino que la presión del laboratorio cuando estaba a punto, o se podría haber aprobado muy rápido, la presión del laboratorio, además sabiendo que venía otro fármaco que se iba a comercializar pronto, esa presión tiene que ser dificilísima. Yo lo comentaba con Pepe Martínez Olmos, que sí ha vivido esa situación porque ha tenido que negociar precios, ¿no? Claro, tienes que tener... Siempre que tengas el enfoque de que lo que quieres conseguir es el beneficio y con la idea de que tienes que conseguirlo, en algunas cosas tendrás que acceder y en otras no. Y con la industria, las negociaciones son muy difíciles, pero siempre se puede hacer. La industria necesita investigación. Ayer, por ejemplo, os voy a contarlo, en la Comisión de Drogas estuvo un experto de Estados Unidos, un experto en salud pública, que lo conoceréis, Iván Montoya, compareció ayer en la comisión. Yo le pregunté cómo estaban ahora las políticas de salud pública con la crisis y me dijo, con las dificultades para los fármacos, porque allí son más caros todavía que aquí en algunos, y me dijo, nosotros estamos financiando a farmaindustria en las investigaciones que nos interesan. Entonces, esa puede ser una solución, que no te digo que vaya a ser la del Partido Socialista, pero te quiero decir que si tú te sientas a negociar teniendo la cara del paciente delante, seguro que buscas soluciones, seguro. La negociación con los medicamentos es muy difícil porque ya os digo que la empresa lo que busca es decir, oye, que ahora, imaginaros si se aprueba el medicamento para tantos pacientes que hay, el dinero que consigue. Es lógico que el Ministerio no que ponga trabas, pero que sí que intente negociar los mejores precios para luego conseguir que sea accesible, es que es lógico. Y el tope de poner un tope, decir si se pasa de aquí lo asume el laboratorio, me parece bien también. Por eso digo, yo no te puedo decir qué vamos a hacer nosotros. No soy experta en la gestión de los medicamentos, en gestión de consultas sí, pero no en el otro. Pero yo creo que si se pone el paciente por delante, el objetivo de verdad, te pone la cara de los pacientes, de los que vemos todos los días, los que te llaman, que yo tengo cercanos que lo tienen, seguro que se buscan soluciones, seguro, como se ha hecho antes con otros medicamentos. Una pregunta que a lo mejor, yo no sé, es muy atrevida y no creo pero yo contesto lo que sé, lo que no, yo no voy a mentir, eso lo tengo clarísimo. El Partido Socialista francés, el gobierno socialista francés, recientemente planteó una iniciativa vía la ministra de Sanidad francesa de una compra en grupo de países para alcanzar un precio más razonable en cuanto a los medicamentos. Luego todos sabemos que esa iniciativa, que en un principio es cierto puede beneficiar mucho a países pequeños tipo Lituania, Letonia, Bulgaria, que en definitiva siempre luego se quedan fuera, ¿no? Porque se cogen los precios de referencia de 4 grandes y luego nos encontramos a países pequeños como Portugal también con grandes dificultades a la hora de negociar sus propios pesos, pero que en cambio a lo mejor España, como es un país con un volumen grande, si negocia individualmente, pues puede conseguir sus rebajitas y sus cosas. Entonces, vuestra postura iría más por esa negociación colectiva o ese... Ya sé que tú no tienes la última palabra, pero ¿cuál es tu idea ante eso? Pero fijaros la experiencia que lo de las compras globales, ¿no? Porque aprovechar la economía de escala, eso es lógico que es una ventaja. Fijaros la experiencia que hay en Andalucía con la selección de medicamentos, con lo que se le llama subasta que no subasta. Se está ahorrando muchísimo dinero y los pacientes están teniendo su medicamento y están teniendo beneficios. Pero sí, sé que hay gente que está en contra, pero yo conozco de todo. Pero fijaros, es que para negociar se necesitan dos partes. Y yo estoy segura que los grandes laboratorios que ven que pueden tener tantísimos beneficios no van a ir a una subasta, no van a ir a una negociación así, porque lo que quieren es aprovechar el beneficio que les va a dar la novedad del medicamento. Entonces tiene que ser negociar, apoyando investigación, apoyando a los laboratorios que de verdad hacen esas investigaciones para aportar medicamentos innovadores y teniendo en cuenta al paciente, eso está clarísimo. La economía de escala se hace a nivel de algunos centros en vacunas. En vacunas se ha hecho, se ha comprado vacunas para toda España, la ha comprado el Ministerio. Por eso lo que nosotros decimos que se ponga un presupuesto específico para cosas, para las innovaciones de los medicamentos, porque así sea algo que de verdad aporta, no para lo que esto que yo digo no aporta nada, a un medicamento que de verdad aporte, que se ponga un presupuesto. Da igual que ese presupuesto se lo dé a las comunidades, que lo tenga el Ministerio para la compra generalizada, da igual, pero que haya un presupuesto específico.
Para que luego no dependa de que en Madrid lo quieran pagar o que en Andalucía lo quieran pagar, sino que no sea el gobierno autonómico, sino que esté garantizado para todo a nivel nacional. La equidad yo creo que tiene que ser la base y es fundamental. Aprovechando todas las estrategias, economía de escala, negociación, todo lo que sea posible, es lógico, es razonable que se haga. No sé si he contestado esta pregunta. Muy bien, además, gracias. Hola, yo soy Ramón Espacio de Valencia. Es que comentaría una pregunta, no sé realmente, yo tengo datos también relacionados con lo que hablabas de prevención. Sabemos que el presupuesto, al menos para ONGs del Plan Nacional del SIDA, en los últimos 2 o 3 años, pues ha disminuido un 75%. En mi comunidad no me acuerdo de memoria de los datos nacionales, pero Valencia viene a suponer un 10% de población y de personas con VIH. En 2006 se gastaron 63 millones de euros en antirretrovirales para el VIH y en el año 2013 se gastaron 82 millones de euros. En 6 años hemos sufrido un aumento de un 30% en gasto de fármacos. Con no tengo muy claro porque el techo de gasto que habláis de los 125 millones es para Sofosbuvir solo. Solo para no eso. No tengo los datos, pero teniendo en cuenta también que realmente por los datos que nos han hablado esta mañana se pueden estar produciendo unas 2.000 infecciones, siendo generosos, vosotros hablabais de 3.000 nuevas infecciones de hepatitis C al año, que es similar a las nuevas infecciones que hay en VIH-Sida, y que el gasto general y que se producen 2.000 muertes al año por hepatitis C, que son similares, y yo soy coinfectado y parece que estoy tirando piedras en mi propio tejado, pero yo creo que tenemos que hablar de equidad y equidad también entre patologías, ¿no? Que el gasto general en fármacos antirretrovirales ronda porque los datos que tenemos son de 2012, rondarán los 1.000 millones anuales en antirretrovirales. Ese gasto independientemente de que son unos buitres, y lo siento decirlo, y hay mucha avaricia, y lo digo claramente, y que tenéis que pelear por conseguir unos precios mejores, pero no tendría que haber una implementación. Y un comentario que hizo Silvia, a veces y puede sonar muy duro, pero se lo dice Silvia, una compañera que tiene hepatitis C, tiene VIH y ahora tiene un cáncer de pulmón. Y él decía, se me está gastando mucho dinero en una quimioterapia que me dice que me va a alargar 4 meses la vida. Aquí estamos hablando de fármacos que van a salvar miles de vidas y que pueden erradicar una enfermedad en el mundo. Y que además puede haber un gasto farmacéutico, es un gasto que va a ser en prevención, porque vamos a bajar la carga viral comunitaria y al final vamos a erradicar, y en 15 años esto puede estar a la mitad y en 30 años puede ser como la viruela. Yo creo que tiene que ser, entiendo que hay muchas otras patologías y que todo el mundo pelea, pero la comparación es un poco sangrante. Sí que tiene razón que, los gastos en los presupuestos, ya lo he comentado antes, de que no se ha incrementado, como decían que se había incrementado ahora para los tratamientos de hepatitis C, que no es cierto. Los presupuestos en todas las actividades de prevención han ido bajando todos los años. Y luego son las comunidades, porque el presupuesto, sabéis que no son finalistas, los que llegan a las comunidades tienen su presupuesto y de ahí tienen que sacar todo. Y ahora ya depende de a qué le den más importancia en cada comunidad. Y os digo que en la mayoría de las comunidades lo que mayor importancia le están dando no es a la prevención. No es a la prevención. Vosotros sabéis, imaginaos el programa que está implantado de tanto tiempo. El programa de cáncer de mama se está cuestionando ahora cuando llevamos tantísimos años porque es una actividad de prevención o se está privatizando. Es que no se le da importancia a la prevención con lo importante que es. No se le da importancia. Entonces los presupuestos, si algo... Yo siempre digo que las políticas de un gobierno se ven en los presupuestos. Si tú le das algo mucha importancia, está ahí. Está ahí porque está reflejado. Y si no consta ni siquiera en la prevención, el presupuesto, porque no te interesa que se haga.
Es verdad que habría que tener equidad, no solamente entre todos los pacientes de hepatitis C que tengan acceso al tratamiento que esté indicado para cada uno, porque hay algunos que dicen, uy, ahora vamos a tener todo. Ojito, tiene que ser que cumplan los criterios que cada uno, los que diga el hepatólogo, porque el hepatólogo no va a ir venga, este hepatitis, y pone unos criterios, sabe lo que está haciendo. Entonces, que tenga equidad, todos los pacientes de la hepatitis vivan donde vivan, porque nosotros lo que decimos es que no puede ser que por el código postal tenga un derecho a una cosa o no, eso no puede ser, y también entre todos el resto de las enfermedades, cáncer, VIH, de todo. No puede, por eso decimos, si se va a asumir este medicamento, que no se ha conseguido otro precio más barato por las circunstancias que sea, y va a suponer una carga tremenda para las comunidades, un presupuesto específico. Un presupuesto específico para que no se lo tengan que recortar a nadie. Que no se lo tengan que quitar a nadie. Yo estoy segura que este presupuesto se recupera en las comunidades, por lo que decíais vosotros, no solamente, a mí no me gusta valorar las cosas en dinero, sino en la calidad de vida de las personas y en la vida de las personas, pero es que además se recupera si se evitan trasplantes, si se evitan todos los ingresos, si se evita todo. Es que al final, ¿la diferencia cuál es? Que toda la prevención, lo que se ahorra es a medio o a largo plazo y lo que se gasta es a corto plazo. Entonces hay que tener un poquito de mira más larga, ¿no? De poner los focos largos. Y si un gobierno pone solo los focos cortos, pues no llega. Esa es la diferencia. Pues quisiera dar las gracias a la mesa, gracias y Antonio. Jancho ha tenido que irse porque perdía el autobús para Santander, tenía que tirar ahora para Cantabria. Y pues muchísimas gracias, y ahora Tony subirá a la mesa para clausurar esta jornada, que creo que ha sido muy interesante. Gracias. Bueno, no sé si quieres subir, Juanse, ¿no? Bueno, pues deciros que las conclusiones las iba a hacer Jancho, el presidente de CESIDA, pero por una cuestión de, que no pillaba el autobús ya, porque habéis visto que se ha retrasado, pues me ha dejado a mí para que haga las conclusiones. Y básicamente lo que voy a leer son los apuntes que hemos estado tomando para la nota de prensa que se va a mandar con motivo de las jornadas. Bueno, es una obviedad, pero creemos que es muy importante que la sociedad sepa que la coinfección por VIH y hepatitis C es más grave que la suma de los efectos de ambos virus por separado. Yo creo que es importante destacar, y que una de las conclusiones que podemos haber sacado de esta jornada precisamente es destacar que tiene que haber una prioridad también para las personas coinfectadas a la hora de aplicar estos nuevos tratamientos tan esperanzadores. Por poner en boca de Juanse, muchas cosas se pueden poner, pero decir que ha hablado de que a partir de la próxima semana, hablando de la fecha del 1 de noviembre, habrá un cambio radical en el tratamiento de la hepatitis C en España, y eso yo creo que es un dato y una fecha que tenemos que tener todas en cuenta, porque desde luego es algo significativo, ¿no? Para hablar de las entidades, en este caso de las dos vascas, muchas gracias a Udi y a Marta, que se ha tenido que ir esta mañana, pues que han presentado el abordaje psicosocial de la hepatitis C en el entorno comunitario, de destacar, de muchas cosas de las que han dicho, pero destacar cómo se han lamentado, de que solo han podido atender a la mitad de las personas que han pedido ayuda a estas ONGs por falta de ayudas económicas de la Administración, ¿no? Estamos hablando de un tema muy serio, ¿no? y de una administración que quizás como la vasca, yo no diría quizás, sino una de las administraciones puntera, de que siempre lo ha sido en este país, y que sin embargo nos estamos encontrando con situaciones de este tipo, ¿no?
En boca de UDI, decir que ha dicho algo que nos ha llamado la atención, que plantea que uno de los retos que se proponen a corto plazo es informar bien al paciente de manera rigurosa tras la desinformación por parte de la prensa generalista. Yo creo que esto es importante, que tiene un comportamiento que en ocasiones ni es ético ni real, y que genera falsas expectativas a las pacientes y a los pacientes, ¿no? Y eso lo hemos estado viendo en los últimos tiempos, ¿no? Pablo Saiz, del Grupo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, yo creo que nos ha puesto ya definitivamente, si no lo teníamos ya claro previamente a esta jornada, la necesidad de priorizar entre todas las poblaciones vulnerables y coinfectadas, sobre todo en la población privada de libertad, ¿no? Porque lo vivimos con esto, pero desde hace mucho tiempo, especialmente organizaciones como las nuestras, estamos viendo cómo en materia de atención sanitaria hay como una especie de limbo, con una ley aprobada que de hecho decía que el tratamiento de las personas reclusas tenía que pasar a manos de las comunidades autónomas, y sin embargo lo que estamos viendo es que sigue en manos del Ministerio del Interior, y con datos muy preocupantes, ¿no? Como que yo creo que es bastante significativo hablar de que la prevalencia en prisiones del virus de la hepatitis C es de un 22% frente a un 2% de prevalencia en población general. Desde GEISEP se denuncia que solo se están tratando con antivirales de acción directa en las prisiones de Extremadura, Cataluña y País Vasco. Próximamente se ha anunciado que se iniciará en Andalucía. En el resto de las prisiones dependientes del Gobierno central español, en la práctica se está sometiendo a un bloqueo la instauración con estos tratamientos, reconociéndose que se han tratado a menos de 15 pacientes en los últimos años. Perdón, en los últimos 2 años. El doctor Juan Berenguer, del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Gregorio Marañón, pues yo creo que nos ha definido muy claramente cuáles son estos nuevos tratamientos, y para personas como yo, que tampoco, bueno, no soy experto en este tema, yo creo que a este hombre además habría que ficharlo para traerlo a más sitios, porque ha sido muy didáctico, como dice Santiago, ¿no? Y nos ha hablado también, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención que ha alertado de los brotes de hepatitis C aguda de transmisión sexual, ¿no?, en España. Y aquí es de donde yo creo que se sacaría el titular, es bueno, pues decir que Berenguer ha dicho que tener ambos virus, el virus el VIH y el virus de la hepatitis C, es más que la suma, como decía antes, de los dos juntos por separado, ya que se potencian e influyen negativamente en uno en el otro, ¿no? Pepita Buchaca, de la Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis, yo felicitar a Pepita por su intervención, pero felicitar además porque estaba viendo el trabajo que se desarrolla desde ASCAT, y me parece un trabajo pionero y que está tirando del carro, o deberían mirarse en ese faro, dejarse iluminar por ese faro el resto de organizaciones de pacientes de hepatitis C, ¿no? Y bueno, pues destacar que ha incidido en que la mejor prevención, o que también se está dando cuenta, o desde las organizaciones de hepatitis se está viendo que la prevención es el testeo, la mejor prevención es el testeo y el tratamiento. Sobre todo, ahora que vemos que la hepatitis C tiene cura. De hecho, Juan se ha comentado aquello de que la curación es la mejor prevención, ¿no? No sé si literalmente, pero creo que te he cogido la idea, ¿no? Y bueno, luego en la mesa decir que la importancia, habíamos destacar también que
debería haber estado en esta mesa redonda, esa era la intención de la gente que ha estado organizando esta jornada, que hubiese estado aquí presente un representante o una representante del Ministerio de Sanidad, ¿no? Y que hemos ido detrás de directora general, subdirectora general, plan nacional, y al final no ha habido nadie que haya... Sí, a lo mejor podríamos haberlo intentado, pero igual. Pero verdaderamente deciros que desde la parte de la gente que hemos estado organizando esto, pues es molesto. O sea, que una administración en un momento tan importante para la vida de muchos de los pacientes y representados muchos y muchas de ellos en las organizaciones de las que vosotras formáis parte, pues no tener a nadie de la administración tiene mucho, deja mucho que decir, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha sido muy interesante, no hay mal que por bien no venga, y tener la posibilidad de tener a una representante, en este caso del Partido Socialista, yo agradecer porque es que ayer fue cuando cerramos, que pudiese venir después del desplante del Ministerio, poder tener a Gracia con nosotros, pues a mí me parece que ha sido muy importante, incluso una experiencia a repetir para próximas jornadas, ¿no? También tener no solo a las instituciones, sino a aquellos partidos políticos que están en el Congreso de los Diputados. Pues Gracia esta mañana no ha podido venir, pero ya se ha ido diciéndome, mándame por favor, todas las presentaciones, las conclusiones, porque eso, aún quedan políticas honradas, ¿no? Tampoco puedo poner la mano porque no se sabe, pero seguro que Gracia, en estos tiempos que corren, broma, pero seguro que Gracia va a recoger, como tienen que hacer los políticos y las políticas, va a recoger lo que la sociedad civil está demandando, o espero que por lo menos una parte, ¿no? Yo creo que ya solo por eso es importante que en próximas jornadas tengamos en cuenta también, siempre que en una mesa haya representantes de los partidos políticos. Desde luego, la mesa su intervención ha sido muy interesante. Yo destacaría que ha sacado un tema que también creo que seguro que más de uno, por lo menos hemos identificado que es una de las necesidades que detectamos desde las organizaciones, es la equidad entre comunidades autónomas, y ahora que sabemos que va a haber nuevos tratamientos que pueden curar la hepatitis, que esa equidad sea rápida y que no haya diferentes velocidades a la hora de poder llegar a los tratamientos por parte de los pacientes de las diferentes comunidades autónomas. Que yo creo que también era lo que Antonio Bernat, muchas gracias, yo creo que también es muy importante haber contado contigo como presidente, haber contado y haber visto, desde el optimismo del que hablabas, pero trabajar e incidir en el trabajo e insistir en que las comunidades autónomas se impliquen mucho más de lo que se están implicando ahora, ¿no? Y ya por último me quedan los agradecimientos. Agradecer desde luego a FEAT y especialmente a Juanse, que haya estado ahí trabajando codo con codo con la organización, con CESIDA, con César, el equipo técnico, que haya estado ahí trabajando para que esta jornada tan exitosa sea una realidad. Felicitar al Ministerio de Sanidad, pero al del IRPF, que es el que nos ha pagado esto. Al Plan Nacional no, y a la Directora General de Salud Pública tampoco tenemos nada que agradecerles, pero sí al Ministerio que haya facilitado que podamos tener, desde luego, esta jornada, y por supuesto a MSD, a Isabel, a todo el equipo, pero especialmente a Isabel, que esté siempre ahí y que hayas hecho posible que también esta jornada se haya podido celebrar. Y por último, yo barro para casa y quiero ya despedirme y agradecer especialmente a todo el equipo técnico de CESIDA que han estado aquí currando para que esto sea una realidad. Gracias.